Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy en el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Hoy más con la fuerza de las palabras porque empezamos el programa con Levi Benchimol, expresidente del Colegio de Periodistas de Venezuela, porque hace 201 años nace el periodismo en Venezuela con el Correo del Orinoco. Por cierto, un artículo muy interesante en las redes sociales sobre este tema. Levi, ¿qué nos dices? Bueno, buenas tardes. Lo primero es felicitar a mis colegas periodistas, a mis colegas comunicadores sociales, a mis estudiantes de comunicación social, el Día del Periodista. Cuando tú hablas del Correo del Orinoco, es bueno comenzar a ver que el Correo del Orinoco es fundado y es creado por nuestro libertador Simón Bolívar. Podíamos decir que Bolívar, desde ese momento, lo podíamos considerar como el periodista Bolívar. Y el periodista Bolívar, cuando crea el Correo del Orinoco, establece un eslogan muy importante que dice: somos libres, escribimos libremente en un país libre y no nos proponemos a engañar al pueblo. Ese es el eslogan del Correo del Orinoco. Desde ese eslogan, desde hace 2001 años hasta este momento, tiene vigencia absoluta en la mentalidad de todos nosotros, los comunicadores sociales. Esto de la artillería del pensamiento, ¿por qué? Bolívar también establece y dice que la imprenta es la artillería del pensamiento. Bolívar, en el año de 1817, se dirige a un amigo de él que se llamaba Francisco Peñalver, que estaba en Trinidad, y le dice: mándame urgentemente una imprenta que es tan importante como los utensilios de la artillería. Bolívar entonces piensa que hay que hacer un periodismo de información, hay que hacer un periodismo de concientización, porque realmente la Gaceta de Caracas se había convertido en una gaceta propagandística del régimen. Y fíjate que Bolívar habla de la artillería del pensamiento. Y si nosotros agarramos esa estructura y decimos que hoy, los periodistas de hoy, somos los artilleros de la libertad de opinión y de la libertad de prensa. Entonces, esta estructura de Bolívar, de tener el correo, es lo que nosotros hoy, como profesionales de la comunicación social, tenemos que tener esta profesión como una profesión de intelectuales de comunicación social y no simplemente como un oficio buscador de noticias. La semana pasada usted estuvo en un evento de la Organización de Periodistas Iberoamericanos, de la cual usted es vicepresidente. Inauguró el evento Álvaro Martínez, presidente de la OPI, y usted desarrolló periodismo de marca. ¿Qué significa eso hoy en día? Hoy en día el periodismo se ha diversificado y se ha diversificado bajo varios aspectos, bajo el aspecto del periodismo de datos y bajo el aspecto del periodismo de marca. El periodismo de marca es una nueva disciplina dentro de la estructura del periodismo corporativo, es un nuevo estilo que el profesional de hoy va a utilizar dentro de la información empresarial. El periodismo de marca es el periodismo de una empresa que va a transmitir las informaciones no publicitarias ni buscando clientes, sino las publicaciones que los medios de comunicación tradicional no lo permiten llevar adelante. Es cierto que el periodismo de marca no es un periodismo de publicidad, no es un periodismo de propaganda, sino es un periodismo de información. Y para llegar a ese periodismo, el profesional de la comunicación social tiene que ser un especialista. Es por eso que el sábado, cuando tuvimos el taller, hablamos no solamente del periodismo de marca, sino hablaste tú sobre el periodismo internacional, que también es una figura que hoy se tiene que manejar en función de la información y no en función de la noticia. De hecho, ayer hubo un evento en la Universidad Santa María, asistimos también, dos eventos, uno convocado por la OPI y con la presencia de Martínez, suya y nosotros, pero además
el vicerrector también hizo una intervención sobre las redes. ¿Qué impresión le dio en el auditorio en lleno ayer con sus estudiantes? Usted fue decano de esa escuela, ¿no? Bueno, fíjate, para que tú veas lo que yo considero de las redes. Para mí las redes es un movimiento tecnológico que tiene que estar ubicado en la intelectualidad profesional. Las redes solamente están transmitiendo los impactos noticiosos, más no los impactos informativos de contenido que debe tener una información para orientar al pueblo. ¿Qué sucede con las redes? Que en este momento se están utilizando y se está creando una desinformación. Es decir, que en vez de cumplir tecnológicamente lo que establece el instrumento, lo que se está es desvirtuando la estructura formativa de lo que es un profesional de la comunicación. Pero ¿cómo se sintió usted como director de la escuela por tanto tiempo con sus alumnos en un auditorio pleno donde hablamos precisamente del periodismo de marca, del periodismo internacional, de la ética y de la responsabilidad del periodista? Fíjate, lo que hay que pensar es la experiencia profesional que uno tiene dentro de los 53 años de graduado y de los 40 y pico de años que tengo dando clases. Todo se basa en la ética, que no es solamente la ética del periodista, sino es la ética de la conducta humana diaria de cada uno de nosotros. Es lo justo y es lo correcto. Y esa estructura de definición es la que tenemos que aplicar en nuestra vida diaria bajo los principios para lograr que nuestro público entienda lo que son los valores morales de la información. Entonces, cuando uno habla del periodismo de marca, tiene que hablar también de la ética, de cómo ese medio de comunicación social moderno tiene que tener, porque no solamente el periodista tiene su ética, todo medio de comunicación social tiene que tener un código de ética para llevar adelante los principios y valores que el público tiene que tener y tiene que acceder para lograr una información oportuna, veraz, plural y cierta. Finalmente, como nuevo vicepresidente de la Organización de Periodistas Iberoamericanos, ¿qué proyectos hay para las nuevas generaciones en materia periodística? Lo primero que tenemos que ver es que el periodismo de hoy, el periodista de hoy, el comunicador y el periodismo de hoy se tiene que actualizar. Y para lograr esa actualización, la Organización de Periodistas Iberoamericanos tiene el programa de la capacitación, de la formación y de la actualización profesional. No solamente, como hoy veía por allí, que decía el periodista García Márquez, que el periodismo es el mejor oficio del mundo. Yo digo que el periodismo no es el mejor oficio del mundo, sino que el periodismo, para ejercerlo, se tiene que tener la intelectualidad profesional para su ejercicio profesional. Bueno, muchísimas gracias al profesor Levy Benchimol. Fue presidente 10 años del Colegio Nacional de Periodistas, fue director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad de Santa María y es una referencia obligada para los periodistas del mundo. Más adelante vamos a hablar con las nuevas generaciones de periodistas y en particular con María Angélica Ramírez, quien por mucho tiempo llevó aquí la parte internacional en Globovisión, acaba de regresar del Líbano y trajo también buenos informes y reportes de ese periodismo internacional. Ya regresamos.